Buenos días, hoy les presentaremos los resultados de nuestra investigación enfocada en la Clínica de los Andes de Tunja. Bueno, la Clínica de los Andes de Tunja es hoy una de las instituciones hospitalarias privadas de mayor reconocimiento en el Centro Oriente colombiano. Esto debido a su experiencia, su equipo científico, humano y técnico, y pues por las instalaciones que cuenta. Todo esto hace que pues el servicio que ellos den sea de alta calidad. Bueno, en cuanto a nuestro planteamiento del problema, nos dimos cuenta que en Colombia la prestación de servicios de salud se desarrolla pues en un entorno un poco complejo y regulado, donde las políticas gubernamentales pues impactan directamente en la operación y la rentabilidad de las instituciones de salud. Entonces, para mirar este problema nos enfocaremos en la Clínica de los Andes de Tunja, pues ya que está pues limitada por estas normas y estructuras sociales. Y pues nuestro objetivo con este planteamiento del problema es analizar esa relación entre las regulaciones y la atención al público de la clínica. Bueno, en cuanto a los antecedentes, esta investigación se enfoca más como en analizar cómo las regulaciones en la atención al paciente afectan la rentabilidad de la clínica. Entonces, pues acá se destaca que la rentabilidad está ligada a la calidad de atención y según Olwan y Stojic, estos desafíos derivados de la falta de regulaciones efectivas impactan la eficacia del sistema de salud y también Unger nos advierte sobre estas posibles afectaciones a la rentabilidad debido a, pues, a reformas del mercado. Dodd y Lane también nos sugieren que el financiamiento a largo plazo es clave para mantener la rentabilidad y calidad en las clínicas. Y finalmente Gullón destaca la presión financiera del aumento del gasto en salud. Y bueno, con todo este contexto podemos ver que en Colombia se subraya este problema financiero en las instituciones de salud y se destaca también la importancia de abordar regulaciones y glosas. Además, pues se resalta esa significativa historia que tiene la clínica y la necesidad de auditorías integrales pues, para garantizar la calidad en la atención. Bueno, y con todo esto, nuestra pregunta de investigación es cómo las regulaciones sobre la atención al paciente afectan la rentabilidad de la Clínica de los Andes Tunja. Bueno, en cuanto a la justificación, esta investigación es esencial para entender cómo las regulaciones afectan la viabilidad financiera de la Clínica de los Andes de Tunja, ya que según Olwan, las regulaciones constantes impactan los ingresos y gastos y esto compromete la capacidad de la clínica para ofrecer pues, servicios de calidad. Con ello buscaremos identificar pues, esas mejoras y estrategias a través de la colaboración con el personal y esos recursos disponibles que tiene la clínica. Y con ello haremos como recomendaciones que pueden contribuir a la sostenibilidad financiera de la clínica y pues así mejorar la atención médica de la región. Después de nuestra pregunta de investigación, encontramos nuestro objetivo central, el cual se encarga de evaluar el impacto medible de las regulaciones de atención al paciente en la rentabilidad financiera de la Clínica de los Andes. Esto lo hallamos con el fin de identificar mejoras tanto en la eficiencia como la calidad del servicio, explicando la correlación que existe entre el cumplimiento de diferentes regulaciones con la sostenibilidad y el equilibrio financiero de la clínica mediante la colaboración y el uso de su personal y de sus recursos disponibles. Después de esto están nuestros objetivos específicos, los cuales son cuatro. El primero es identificar los servicios específicos de la clínica que experimentan un mayor número de regulaciones en los procedimientos ejecutados. Es decir, se busca identificar cuáles son los servicios específicos de la clínica que enfrentan una mayor cantidad de normativas o reglamentaciones en la realización de sus procedimientos médicos. El segundo es identificar las principales causas que contribuyen a la generación de obstáculos en las regulaciones en cada uno de los servicios identificados que ofrece la clínica. En otras palabras, se busca entender las causas principales que generan dificultades o impedimentos en el cumplimiento de las diferentes normativas específicas para cada servicio que se ofrece en la clínica. Ya con estos, teniéndolos en cuenta y considerándolos como factores principales, se permite la búsqueda de soluciones y respuestas que apacigüen estos inconvenientes. Como tercer objetivo específico encontramos el analizar el efecto de las regulaciones en los gastos operativos y administrativos de la clínica. Esto nos quiere decir que se necesita entender cómo las diferentes normativas impactan en cada uno de los gastos asociados al funcionamiento diario y a la gestión de la clínica, ya sea a través del personal o los mismos recursos físicos, cuál es su costo. Con esto, no solo se permiten encontrar formas de ahorro o reducción de capital invertido en diferentes recursos, sino que favorece la proyección de metas y una estabilidad en los ingresos, lo cual para la clínica es muy importante. Y como último objetivo específico, encontramos el proponer recomendaciones estratégicas para reducir la cantidad de regulaciones que limitan los procedimientos de atención a los pacientes y a los usuarios, optimizando así los ingresos para las clínicas y minimizando los gastos que se efectúan en la gestión de sus servicios.
En cuanto al marco teórico, en este nos enfocaremos en cómo las regulaciones sobre la atención al paciente pueden llegar a tener impactos muy importantes en la rentabilidad de la clínica, pues estos evidencian un problema importante en cuanto a los costos de los servicios prestados y los servicios pagados que se generan por un alto porcentaje de glosas. Estas glosas suelen pertenecer a riesgo fiscal y financiero para las clínicas. Esto no solo puede traer una reducción de ingresos, sino también aumentar los costos. Es por esto que vamos a continuación a evidenciar cuáles son las variables fundamentales que afectan estas regulaciones. En cuanto al marco jurídico legal, nos referimos a cuáles son las regulaciones sobre la atención al paciente, que están preestablecidas en leyes, decretos y otras normas jurídicas. Estas suelen afectar la rentabilidad de la empresa y es por ello pues, que se debe tener un mejoramiento en la atención, un registro y un soporte adecuado de las mismas. En cuanto a la financiación, hablamos de cuáles son los costos adicionales que representan para la clínica dichas regulaciones y por qué estos son esenciales para su rentabilidad. Pues se debe tener un buen control de costos operativos y de flujo de caja. Finalmente, también se habla de las auditorías y las capacitaciones médicas, los cuales tienen como finalidad pues, realizar una revisión y evaluación sistemática de los procesos y de los resultados de esta atención, para así garantizar pues, la calidad y evidenciar la atención médica. Adicional, se puede identificar cuáles son las áreas de mejora que pueden conducir a una reducción de costos y una mejora en la rentabilidad. Finalmente, estas definiciones van a permitir complementar y clarificar los conceptos que se van a tratar en esta investigación para hablar y tener un poco más en cuenta cuál es la importancia de estas regulaciones dentro del estado financiero de la clínica. En cuanto al enfoque, el alcance y el diseño de la investigación va a tener un alcance mixto, puesto que se utilizan elementos tanto cualitativos como cuantitativos. Los datos cualitativos se van a obtener con el fin de encontrar las causas detrás de estas regulaciones y poder identificar las áreas de mejora y desarrollar estrategias para poder reducir la cantidad de problemas económicos debido a las glosas. Por otro lado, los métodos cuantitativos se utilizan para evaluar de manera precisa y medible cuál sería el impacto de esta regulación sobre la atención al paciente y buscar establecer objetivos que permitan identificar cuáles son los servicios que traen un mayor porcentaje de regulaciones. En cuanto al alcance de la investigación, vamos a utilizar un alcance correlacional, pues buscamos ver cómo se asocian dos variables a través de un patrón o de un grupo de población. Adicional, pues la investigación va a tener un diseño no experimental transversal en la cual se van a recolectar los datos solo en un momento de la investigación y se van a marcar varios grupos o situaciones. Finalmente, como buscamos ver cuál va a ser el impacto entre dos variables, tenemos una investigación correlacional causal. En cuanto a la muestra de la población, pues vamos a hablar de todo el personal de la clínica de los Andes, que puede evidenciar el impacto de estas regulaciones en sus estados financieros y en el servicio que le brindan al cliente. Además, también vamos a utilizar los pacientes que han experimentado directamente esta regulación sobre sus tratamientos y procedimientos. Bueno, en cuanto a las técnicas e instrumentos de recolección de la información, para esta investigación usaremos diversas técnicas que son adaptadas tanto a los datos cuantitativos como a los cualitativos. Entonces se analizarán documentos y estadísticas para evaluar rentabilidad, costos y regulaciones, identificando pues, patrones claves. También recolectaremos datos cuantitativos como glosas para evaluar la eficiencia administrativa que tiene la clínica. También serán encuestas estructuradas que proporcionarán datos numéricos sobre la satisfacción del cliente, con preguntas pues, estandarizadas para pues, mayor objetividad. Se harán también entrevistas semi-estructuradas que permitirán pues, explorar detalles específicos y capturar perspectivas individuales del personal. Y pues esta combinación de técnicas busca ofrecer una visión más como enriquecedora de la realidad de la clínica. Respecto a los métodos de procesamiento y análisis de la información, encontramos que para el análisis cuantitativo se podría realizar dos pruebas. La primera siendo la prueba T, usando los datos financieros de la clínica como variables dependientes que nos permitan comparar las diferentes medias y cómo es el comportamiento de estas en diferentes periodos o situaciones a las que se les aplique. Con esto tendríamos la capacidad de estudiar los cambios que presentan estas y cómo afectan la rentabilidad a lo largo de las diversas situaciones que se presenten y el comportamiento de esas regulaciones. Por otro lado, se encuentra también el análisis de varianza unidireccional, ANOVA en otras palabras, el cual nos permite evaluar cómo las regulaciones pueden llegar a afectar los ingresos de las clínicas, gracias a que nos permite comparar las medias de diferentes grupos independientes y así encontrar las diferencias significativas entre las medias de estos grupos de estudio. ¿Qué quiere decir esto? Que midiendo los diferentes ingresos, en este caso, a nivel de las regulaciones, se podrían identificar cuáles son las diferencias que existen en favor o en contra de las clínicas. Para el análisis cualitativo se parte de documentos y normas y archivos que nos permiten identificar patrones relacionados con las regulaciones, la rentabilidad, la calidad de atención y otros factores relevantes los cuales los brindan los centros de salud. Así, tenemos como una perspectiva adicional que complementa todo lo relacionado con las clínicas y para esto se pueden hacer uso de documentos, estudios anteriores o apoyarse en herramientas de software como Atlas.ti, la cual nos facilitan documentos que tengan alguna relación con las mismas
regulaciones, con información sobre centros de salud, sobre rentabilidad, funcionalidad y optimización de estos mismos procesos en los centros médicos, entre otros aspectos. Y como conclusión final, encontramos que la investigación revela una conexión significativa entre las regulaciones médicas, la rentabilidad clínica y la calidad asistencial. Esto, como lo deducimos, fue gracias a estudios anteriores, los cuales resaltan la influencia de regulaciones de rentabilidad, evidenciando así la importancia de la gobernanza en la gestión clínica de los centros médicos. También se puede agregar que este proyecto tiene como ese potencial de generar conocimientos valiosos que permitan ofrecer soluciones prácticas y contribuir al mejoramiento del sector médico, no solo de la Clínica Los Andes, sino también del sector médico en general en Colombia, abordando diferentes y complejas situaciones e interrelaciones entre las regulaciones, la rentabilidad, la calidad de atención a los usuarios en las clínicas, entre otros.